Soy Carlos Arturo Rivera Nava y vamos a dar contestación a los reactivos del proyecto integrador del módulo 4.5. Y bueno, el primero es: ¿en qué consiste la presupuestación de capital? La presupuestación de capital consiste en elegir o seleccionar las inversiones que vamos a hacer que sean rentables para la compañía. Es decir, puedes tener desde invertir en una planta nueva o expansión, o invertir en proyectos de innovación. Eso es básicamente lo que se busca y lo que se analiza antes de realizar la inversión, ¿verdad? Es qué proyecto puede ser más rentable para la empresa. Posteriormente tenemos las etapas de la presupuestación de capital. Y pues la primera es la identificación, es decir, de todos los proyectos que podamos tener de inversiones, cuál sería el más viable, y también de dónde vamos a salir los recursos para eso, si es para una inversión en un país extranjero, cuáles son las condiciones, o si es una inversión en una expansión en una planta ya establecida para realizar nuevos productos, para aumentar la producción. Eso es lo que es la etapa de identificación. Y posteriormente tenemos la etapa de búsqueda. Dice, esta etapa está encaminada a la búsqueda de inversiones con el fin de lograr los objetivos planeados y acordes a las estrategias de la empresa. Pues sí, es buscar las inversiones que se vayan a implementar. También hay que ver de dónde va a salir los flujos del dinero, cómo se va a invertir, se van a hacer si es de una empresa que cotiza en bolsa, se van a generar más acciones, se va a pedir un préstamo, va a haber inversión de capital de las ganancias obtenidas. ¿Qué es lo que se va a realizar? Esto vendría siendo lo que es la búsqueda de inversiones. Y seguimos con la siguiente etapa, que viene siendo información. Bueno, información, ¿a qué se refiere? Información financiera y no financiera. Información financiera, pues obviamente las proyecciones que nos indiquen los montos o si es rentable o no el proyecto, pero también están los no financieros. ¿Cuáles son, de acuerdo al análisis de mercado, si tenemos oportunidad o no de que se vendan nuestros productos, si el mercado está apto en dado caso de que queramos aumentar la producción, si el mercado realmente sí lo pueda consumir o no lo pueda consumir? Pero también se pueden evaluar situaciones como si es una inversión en otro país, realmente es conveniente invertir en ese país, tiene estabilidad, tiene buenas políticas económicas que sean convenientes para la empresa que quiera invertir. Esos serían más los no financieros. La reputación también, a veces la imagen de la compañía es buena en ese mercado, en ese país, o está en riesgo. Hay muchas situaciones no financieras que se deberían de realizar. La inflación es controlada, no está controlada. ¿Qué tanto el país, el gobierno incide en las decisiones económicas? Es una política económica flotante o fija. Todo eso hay que evaluarlo para ver los riesgos no financieros de una compañía que quiere invertir. Y básicamente eso es lo que se trata. Y también tenemos ya lo que es la selección. La selección quiere decir, después de haber evaluado todo lo financiero y lo no financiero de nuestro proyecto, si es rentable o no rentable, cuál es más rentable que otros. Muchas veces las empresas multinacionales tienen varios proyectos de inversión y tienen que analizar, a lo mejor yo quiero invertir en Vietnam porque en Vietnam nos está yendo muy bien, pero hay un proyecto nuevo a lo mejor para México, y hay que analizar riesgos, costos, beneficios, cuál es más rentable, cuáles son menos riesgosos, cuáles son más seguros. Son más seguros pero menos redituables. Hay muchas cosas que hay que analizar. Ahí es donde se toma la decisión de en dónde invertir, es decir, se toma una selección. Bueno, viene una de las partes, yo diría que más importantes de este proceso de la capitalización de inversiones: de dónde van a proceder los recursos. Van a ser recursos propios, como antes mencionaba, van a ser a través de emisión de acciones, van a ser a través de un financiamiento por medio de un banco. ¿Cómo van a salir los recursos que aseguren que la inversión va a ser realizada sin ningún problema o con los menos problemas posibles? Ese vendría siendo el financiamiento. ¿De dónde van a salir los recursos que aseguren que el proyecto va a terminar realizándose al 100%? Y ya por último, pues tenemos la implementación del proyecto. Aquí pues es
Básicamente lo que se trata es de estar analizando y revisando que lo que se proyectó se esté apegando a la realidad de lo que ya estamos realizando. Si no se están realizando bien o no va de acuerdo a la proyección que tuvimos, bueno, analizar, revisar, volver a checar qué está haciendo diferente, qué se escapó de considerar, hay algún factor externo, es mediante procesos internos, qué está sucediendo, y la supervisión es esencial para que los proyectos se realicen satisfactoriamente. Bueno, el siguiente reactivo menciona que es los precios de transferencia. Los precios de transferencia son para fijar los precios entre subunidad y subunidad, es decir, hay un ejemplo muy claro ahorita con las multinacionales. La multinacional de origen, alemán, le manda la materia prima a la subsidiaria aquí en México, y el precio de esa materia prima tiene que estar de acuerdo a mercado. Y también sirve para analizar bien si la empresa de México está teniendo rendimientos o no, si su costo es el correcto, si está inflado, si está por abajo de lo que debería ser. Entre eso, pues muchas cosas, también la maquinaria, todo eso tiene un margen de precios de transferencia, el cual se debe analizar. Y también dice que mencionemos cuáles son los tipos de métodos para fijar los precios de transferencia, y nos menciona que es el precio de transferencia puede ser fijado por basados en el mercado, basados en el costo o los negociados. Y bueno, aquí cabe explicar cada uno. Y bueno, pues el más utilizado yo creo pues puede ser el del valor de mercado, es decir, ese bien que yo tuve entre mi compañía subsidiaria y la otra, compararlo con el precio del mercado, ese bien o servicio que nos prestamos, si está de acuerdo dentro de un margen establecido, se puede decir que está dentro del valor de mercado. Ese sería lo que es la fijación de precios en cuanto a mercado. El siguiente es el basado en costo, que era lo que comentaba hace rato, que por ejemplo, si mi materia prima me incide en el costo, hay unos márgenes ahí que se utilizan para saber si estoy dentro de esos márgenes de que esa utilidad marginal me esté afectando el consumo. Si esa porcentaje de materia prima me es el 5 o el 6% de mi utilidad marginal o de mi utilidad de las ventas, puedes establecer un margen y analizar si estás dentro de esos márgenes establecidos que vendrían siendo dentro de una normalidad. Se da a veces el caso que compañías extranjeras quieren realizar un costo alto por cuestiones fiscales o cuestiones de otro tipo, y aumentan el precio de esos insumos, lo cual pues es totalmente incorrecto, ¿verdad? Eso ya está establecido aquí por las leyes fiscales, hay revisiones, hay análisis, pues se obliga al estudio de precios de transferencia, que lo establece la ley del ICR, porque sí se ha dado esos malos manejos o esas malas prácticas. Y eso es lo que tenemos que siempre estar revisando, que dentro de esos productos o insumos que nosotros estamos teniendo, qué tanto nos afecta en nuestro consumo, en nuestro costo, y en base a eso estar analizando que estemos dentro de los márgenes correctos o establecidos. Y el tercer método es el negociado. Eso ocurre cuando estos artículos que están siendo en transacciones entre subsidiarias, ese producto tiene altas y bajas muy fuertes o muy rápidas, muy intensas, y se establece que el mercado está muy inestable, vamos a fijar un precio entre tú y yo y vamos a mantenerlo y vamos a estarlo analizando. Pues probablemente alguno de los productos que pudieran pasar es cuando hay alguna especie de aumento en el petróleo o cosas de esas que se ha dado, que empiezan los derivados del petróleo empiezan a subir y bajar de manera excesiva por las políticas petroleras que tengan, y si se arregla un precio estable, pues empieza a estabilizar, pero a veces ciertos países toman decisiones de oferta o demanda del petróleo y eso afecta a los demás y empiezan a las variaciones de los derivados. Eso podría ser un ejemplo. Bueno, el siguiente reactivo es qué tipos de inversiones existen. Pues bueno, está la inversión privada y la inversión pública. La inversión privada pues obviamente busca un lucro,
analiza si sus productos van a ser rentables mediante esa inversión, mientras que la social o la pública, pues lo que busca es un bien social, es decir, generar empleos, generar mejores salarios, y lo que se hace es una inversión en infraestructura, que pues básicamente muchas veces es agua, luz, drenajes, pavimentaciones, los recursos que una empresa o una fábrica necesita para generarlos, ¿verdad? Estos tipos de servicios. Y pues eso es donde viene la inversión pública o social, para incentivar la inversión privada. Ya después la inversión privada pues analiza la rentabilidad. Obviamente al haber mayores empleos, hay más oferta de empleos, pero también se transforma en una demanda de empleados, y estos pues por consecuencia indirectamente las empresas tienden a subir los salarios o a dar mejoras salariales, porque la mano de obra pues se empieza a hacer una demanda mucho mayor y empiezan a competir entre las empresas, y en eso juega la inversión pública, en dar ese tipo de inversiones para que se fomente el empleo, los mejores salarios. Y también tenemos pregunta que si creemos que es importante el estudio de mercado. Obviamente es muy importante el estudio de mercado. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos un estudio del mercado, queremos posicionar un producto y tenemos total desconocimiento del mercado, si tiene el poder adquisitivo, si realmente lo necesita la gente o los compradores, si hay productos sustitutos más económicos, si la calidad de nuestro producto está por encima de los demás, si el costo que a mí me va a tener el producir este bien o servicio es comparable o competitivo con los demás productores o oferentes en el mercado. Si nosotros hacemos un proyecto sin considerar el mercado, cuál es su situación, cuál es su poder adquisitivo, la rentabilidad del producto, mis competidores tienen probablemente también, que veo que no lo comentan mucho, aunque nosotros tengamos un producto bueno, innovador, pues a lo mejor hay otro oferente que crea una conexión con el comprador, y a pesar de que ese producto puede ser un poco más caro, el comprador ya lo tiene como que muy arraigado. Entonces eso también hay como un sentimentalismo que también yo creo que es muy importante medir y checar antes de lanzar un producto, porque aunque el producto sea mejor, más competitivo, menor precio, con una igual o mejor calidad, si el arraigo con el comprador ya es de años y queremos entrar, muchas veces vamos a topar con que el comprador, aunque él vea un producto nuevo, no toman el riesgo y dicen, no, es que yo con me quedo y siempre lo he comprado, y siguen con lo mismo. Y esas son las cosas que siempre hay que estar checando cuando se lanza un producto nuevo. También hay que sondear qué necesidades tiene la gente o los compradores. En este caso, oye, ¿sabes qué? En este sector de mercado no hay muchos oferentes de cierto producto o servicio, y hay que analizar. No lo hay porque no hay mercado, no lo hay porque es difícil, el costo es muy alto. ¿Por qué no hay? Después de eso, pues empezar a ver de acuerdo al estudio si pues viable el proyecto. Y bueno, por último tenemos qué es el valor presente neto. El valor presente neto es el retorno de nuestra inversión en el transcurso de los años, y la fórmula pues es muy sencilla. Es el valor presente neto, es el valor final entre la unidad más el interés por el número de años transcurridos. ¿Y qué se transforma o qué significa esto? Es, si yo invertí 2 millones de pesos y tengo proyectado que en 5 años me voy a estar retornando 1 millón, pero ese millón de pesos que va a estar retornando lo tengo que traer a valor presente. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que establecer como una especie de tasa de interés, porque ese dinero no vale lo mismo hoy, no vale lo mismo. ¿Cuánto estoy dejando de percibir como una tasa de interés? Entonces se le quita esa parte y se hace un cálculo. Si el valor presente neto es positivo, se quiere decir que es viable el proyecto. Entonces eso básicamente es, yo tengo
$1,000,000 a una tasa del 1.2 o 1.5 o 1.10, depende cómo esté el análisis. También tiene que ver mucho qué inflación se puede proyectar, etcétera. Y se hace la fórmula, y si yo tengo ahorita un valor presente neto de 6 millones y yo invertí 5, pues quiere decir que es viable el proyecto. Eso básicamente es la fórmula, es muy sencilla y es como como una tabla de amortización, si se quiere ver así, donde si mi saldo es positivo quiere decir que es rentable a través de los años, y eso es básicamente lo que es el valor presente neto. Mi retorno de mis flujos al transcurrir de los años a través del proyecto realmente va a retornar ese dinero. Si tenemos un saldo negativo, quiere decir que estamos perdiendo dinero. Desde ahorita nos podemos dar cuenta que vamos a perder dinero, y es la fórmula que se utiliza para analizar la proyección de esos proyectos. Y pues bueno, esto sería todo en el tema del módulo 4.5 en el proyecto integrado.